Bueno, muy buenas tardes desde España y muy buenos días para todos los hermanos de México que me están escuchando desde allí. En primer lugar, quisiera dar las gracias al licenciado Meneses y a la doctora Steines por haberme concedido una vez más la oportunidad de dirigirme a ustedes. Lo hacen en un momento especialmente duro y delicado para todos nosotros, y esta nueva iniciativa de la UNAM de México pone de manifiesto su sensibilidad, su sentido de la oportunidad, que son dos valores, dos cualidades esenciales tanto en la investigación como en la docencia. Me ha encargado el licenciado Meneses que realice una breve comunicación acerca del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito docente. Y he aceptado el reto y titulado a esta comunicación Desmaterialización docente y sostenibilidad. La verdad es que no soy experto en ninguna de las dos materias, pero una de las mayores ventajas que concede la filosofía jurídica es precisamente la de no sujetarse a los límites estrechos de la legislación positiva. Así que se preguntarán ustedes qué es esto de la desmaterialización. Pues a fin de no posponer la introducción al cuerpo de la exposición, baste señalar ahora que la desmaterialización es la sustitución de las herramientas físicas por herramientas digitales. Y esto supone una reducción consecuente de todos los materiales, tal y como señalaba Pinker en su En defensa de la ilustración. Es mucho más conocido el concepto de la sostenibilidad. Sin ningún afán académico, podemos considerar que la sostenibilidad es la medida de cuánto se ajusta o desajusta nuestro desarrollo económico al entorno, a las capacidades del entorno que lo soporta. Y es en este punto donde quiero comenzar realmente la exposición. Aparte de los políticos populistas y de los ignorantes, ¿alguno de ustedes no se ha enterado todavía de que vivimos la peor pandemia del último siglo? Porque en este momento yo tengo la fortuna de no haber recibido ninguno de sus golpes más duros, y eso ya es decir mucho viviendo en España y teniendo familia en Madrid. Pero es que hasta hace poco más de un mes los países más ricos vivían en la inopia de sus peleas, de sus reclamaciones propias de gente que no conocía el riesgo máximo que impone la vida. Y este riesgo es el de la muerte aleatoria y carente de sentido. Pues bien, este es el contexto de esta reflexión. Etimológicamente, teorizar es contemplar. Y a lo largo de estos días yo vengo teorizando, vengo contemplando que nuestro siglo ha comenzado con dos brutales advertencias acerca de la sostenibilidad. La primera tuvo lugar, y todos lo recordamos, a partir del año 2008. Fue propiamente humana en el sentido de que solo, y es un solo muy grande, afectó a la economía. Y la segunda la estamos padeciendo ahora mismo y desconocemos cuál es su alcance y su duración. Y en este caso no es meramente económica, es vital. Aunque sus consecuencias económicas y políticas probablemente vayan a ser terribles, enormes. A ver, el gusto y la formación de cada cual podrá encontrar las causas de las dos crisis. Tengan en cuenta que, como defendía Feyerabend, la formación en una disciplina nos impone una cierta deformación en otras disciplinas. Y mi deformada formación en la aplicación jurídica de las ciencias de la complejidad, en este caso me hace acudir una y otra vez a la ecuación logística de Verhulst. Yo creo no ser exagerado al afirmar que esta ecuación, o mejor dicho, el uso que hizo de esta ecuación Robert May, fue uno de los hitos fundamentales de la teoría del caos junto con el famoso efecto mariposa de Lorentz o los universales de Feigenbaum, por ejemplo, que posteriormente se incorporaron a las ciencias de la complejidad. No voy a agotar su tiempo ni la paciencia explicando esta ecuación. Simplemente es una reducción idealizada de la evolución de una especie en un ecosistema dado. Los resultados iteran, es decir, se reintroducen y se convierten en causa de nuevos resultados. Y si bien todos entendemos que, por ejemplo, en una isla los lobos que se coman a todos los corderos desaparecerán, no es esa precisamente la parte que más me interesa. Lo que más me interesa es un pequeño parámetro de la ecuación. Es el parámetro R, al que los anglosajones denominan la carrying capacity, es decir, la capacidad del ecosistema para servir de base y sustento general a esa especie idealizada. Y es ahí donde se centra mi reflexión y supongo que la de muchos estos días. Si prescindimos de quienes defienden de muy mala fe que no tenemos un problema medioambiental, que son básicamente los que lo crean o están pagados por los que lo crean, a mí solo se me ocurre una razón para negar que tenemos ese problema. Y esa razón es, en definitiva, la estupidez, la idiotez antiilustrada. Tenemos un problema de sostenibilidad y esto va a provocar efectos emergentes. Seguramente los está produciendo ya. Se nos está olvidando ese parámetro R,
se nos está olvidando esa capacidad de nuestro ecosistema, que no es otro que el conjunto del planeta en el que vivimos. Porque en definitiva el parámetro R es el parámetro de la sostenibilidad de esa ecuación. En la crisis financiera del 2008 es evidente que el sistema saltó por los aires porque era insostenible continuar creando recursos imaginarios, recursos falsos. Aquella crisis fue una reacción a la sobreexplotación del sistema financiero como consecuencia de la generalización de figuras de instituciones de garantía inexistentes para créditos fallidos por naturaleza, que eran los famosos créditos ninja y la deuda colateralizada. Pues bien, no habíamos terminado de salir del todo de aquella crisis y ahora nos encontramos en esta. Y esta es mucho más peligrosa porque es una crisis vital, porque nos mata físicamente, pero también nos hiere económicamente. Y yo sé que lo que estoy sugiriendo aquí, y no me atrevo a decir abiertamente, es en cierto modo anticientífico, o al menos lo es en el sentido tradicional de lo científico desde la revolución del siglo XVI. Es eso de que el sistema está reaccionando contra el elemento humano, que hay una especie de telos o finalidad, una especie de intención. Estoy atreviéndome a decir que nos están castigando, como los antiguos dioses. Bueno, no me atrevo a tanto, en efecto. No tenemos ni idea de en qué va a parar toda esta situación cuando termine, que lo hará, pero sí podemos detenernos a considerar que hay corrientes de pensamiento, incluso científicas, que escapan al modelo reduccionista y mecanicista de esa ciencia clásica, o que por lo menos lo tensionan. Me acuerdo, por ejemplo, del paradigma clásico, ¿no? Y para mí una de esas corrientes más importantes, precisamente, dentro de la ciencia, la de las ciencias de la complejidad. Y además, reclama el derecho legítimo de las llamadas humanidades a reflexionar cualitativamente acerca de nuestro mundo y de sus leyes. Si hemos de considerar los efectos posteriores de esta pandemia, por ejemplo, ningún laboratorio nos puede ofrecer los datos y los análisis de los mismos que sí puede hacer un historiador, porque no sabemos cuál será el alcance del actual, pero sí sabemos cuál fue el efecto, por ejemplo, de la peste justinianea que se desarrolló en la época de mayor esplendor de Justiniano, y que cuando vino a terminar 2 siglos después, en torno al 750, había cambiado por completo el mundo occidental y buena parte de nuestra historia. O qué decir, por ejemplo, de los efectos que tuvo la visita o la llegada de los europeos en las poblaciones endémicas americanas a finales del siglo XV o del siglo XVI, con las enfermedades que llevaron. En este punto es absurdo defender posiciones maximalistas de blancos y negros. Esas pandemias no fueron las únicas causas de los efectos sugeridos. Y tampoco podemos encontrar una causa sola o un efecto solo de la que estamos padeciendo. Pero es lícito al menos considerar la posibilidad de que R, el parámetro de la sostenibilidad, esté haciendo ahora mismo de las suyas para corregir a las bravas la tensión insostenible a la que estamos sometiendo a nuestro mundo. Llegados a este punto, a lo mejor ustedes piensan que yo soy un ludita o un heideggeriano que reniega de la ciencia y de la tecnología, que es el santo y seña de nuestra cultura actual, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, al menos en mi caso. Pero sí me sirve, precisamente por eso, a dar entrada a la desmaterialización. A mi juicio, tanto la tecnología como lo que entendemos por ciencia son neutras desde el punto de vista moral. La propia ciencia se puede considerar como una técnica del conocimiento. Y con ello lo que vengo a afirmar es que son los resultados los que se pueden evaluar moralmente y por tanto jurídicamente. Y creo que estaremos a unos 5 minutos de que los populistas reaccionarios de izquierda y de derecha levanten su bandera nacionalista y que digan, ven, es la globalización, hay que regresar a la nación, a la aldea, a la pureza. Porque evidentemente no tendríamos la globalización actual si los enormes avances en comunicación y movilidad que se dieron a lo largo del pasado siglo. Y aunque esas reacciones sean fuertes y lo vayan a ser, desde luego, pues basta recordarles que en 1918, cuando comenzó la gripe mal llamada española, no había vuelos transoceánicos, ni siquiera había vuelos comerciales. Y qué decir, por ejemplo, de la época en la que la peste diezmó más de un tercio de la población europea en el siglo XIV, ¿no? Así que el desarrollo como tal no solo produce efectos indeseables, o solo deseables, lo produce de las dos clases, de los dos tipos. Y uno de los efectos más importantes y al que no solemos prestar atención es el de la desmaterialización. Muchos de ustedes, por ejemplo los que tienen 18 años, habrán utilizado Google Maps para buscar una dirección o para llegar a ella. Pero jamás han manejado un mapa Michelin de carreteras en papel. ¿Dónde están esos mapas? Los de Google Maps. ¿Qué son físicamente hablando?
¿Dónde está el señor o la señora que nos dice que vayamos por aquí o por allá? ¿Desde dónde hablan? Pues efectivamente todo eso está y todo eso sucede en ese cacharrito que tenemos, que tienen entre sus manos, que es el celular. Y son dos ejemplos de las muchísimas aplicaciones que tienen. Con su celular pueden leer muchísimos periódicos, con su celular pueden leer muchísimos libros, almacenar muchísimas canciones, realizar muchísimas cosas. Pues bien, todas esas actividades se han desmaterializado en el sentido de que ya no necesitan de los objetos físicos que antes las soportaban. ¿Y esto es bueno o es malo? Pues simplemente es. Y con toda claridad tiene un impacto positivo en la sostenibilidad. Al menos no es necesario fabricar todos esos objetos que antes sí eran necesarios. Un solo objeto sustituye a muchos objetos. Aunque también puede tener efectos negativos, que voy a limitar precisamente a la relación con la desmaterialización docente. Porque se puede hablar de desmaterialización en el ámbito docente. Pues ya conocen la respuesta. La conocen porque están atendiendo esta charla, y les puedo asegurar que soy yo el que está hablando ahora, en tiempo real, y que estoy a casi 9.000 kilómetros de Ciudad de México. Pero los estudiantes de Derecho también conocen esa respuesta, los de ahora, aunque quizá no sean conscientes de ella. ¿Cuántos de esos estudiantes hoy compran manuales de Derecho tributario, fiscal o de cualquier otra clase? Pues esa compra era un ritual del comienzo de curso cuando yo era estudiante. Más tarde, cuando se generalizaron las copiadoras industriales, el ritual pasó a ser hacer copias de un solo manual a principio de curso. Y hoy, que se han generalizado los PDFs y los campos virtuales, pues la copistería de mi facultad sencillamente ha cerrado porque es antieconómica. Es decir, los manuales de estudio se han desmaterializado. Y quizá no sepan nuestros jóvenes que cuando nosotros teníamos que hacer revisiones jurisprudenciales para nuestras prácticas, teníamos que consultar esos redactores de jurisprudencia, como el famoso Aranzadi en España, ¿no? Que ocupaban larguísimos anaqueles en las bibliotecas de la facultad, y que se podían consultar uno por uno y una sola persona a la vez. Pues bien, ahora tenemos el Westlaw, el ULEX, el LexisNexis. Se ha desmaterializado el soporte y se ha desmaterializado, nuestro esfuerzo, porque diferentes estudiantes obtienen un santiamén y al mismo tiempo un número impresionante de sentencias siempre que introduzcan los criterios de búsqueda adecuados. Si reflexionamos acerca de esto, además, lo meramente visual también ha adquirido una importancia muy grande en relación con lo táctil y sobre todo con lo auditivo. Cuando yo comencé a impartir clases éramos tres. Estábamos los alumnos, estaba yo y estaba la pizarra. Ahora tenemos el PowerPoint, so pena de rebelión. En ocasiones incluso tengo la impresión de que yo simplemente soy un acompañante del PowerPoint porque los alumnos se fijan en lo que están viendo. Y además llegamos a la desmaterialización máxima que está imponiendo sobre todo esta pandemia, que es la de la teledocencia. En España esta es la tercera semana de cierre físico de las universidades y además los políticos desmaterializados nos aseguran que el curso continúa en los campos virtuales. Y bueno, pues más o menos lo estamos intentando. Yo al menos lo intento. Ayer tuve mi primera clase a través de Zoom. Y gracias a eso y al campus virtual, pues mal que bien, cumpliré con el currículum en este curso. Porque además está acordado que ya no regresemos a las aulas hasta el curso que viene. Al menos aquí en Andalucía. Y es aquí, ya para concluir, donde vienen las preguntas precisamente por vía de conclusión. ¿Esto es positivo o es negativo para la docencia jurídica? Pues en este punto quiero llamar la atención de todos ustedes sobre un riesgo que no voy a desarrollar y que tiene que ver en parte con esto de la teoría de redes y de la complejidad. Vamos a ver, positivo o no, comporta un riesgo que siempre debemos considerar. El que no hay una desmaterialización absoluta. Se necesita y se necesitará siempre, creo yo, un soporte físico o material. Todos estos recursos, plataformas, están en servidores y necesitan un hardware físico individual. Imaginen cuál sería, además, ahora nuestra situación si un virus informático se uniese al virus biológico, si se cayese la red eléctrica, sería una situación de auténtico desastre global para nosotros. Pero además de este riesgo, existen otros en la desmaterialización docente que tampoco puedo dejar de señalar. Si consideramos la sostenibilidad docente como el desarrollo de herramientas y técnicas que no comprometan el ecosistema docente, el resultado es ambivalente. Todo ecosistema no es otra cosa que un conjunto de elementos que intercambian energía, y en nuestro caso la energía es la formación. Y en este sentido, la desmaterialización docente cumple y no cumple con su función. Vamos a ver qué efectos negativos puede tener el uso de todas las herramientas que he señalado de otras similares.
Mi experiencia puramente subjetiva me sugiere, por ejemplo, que el exceso de los libros físicos tiene un efecto indeseado, que es la reducción de la capacidad lectoescritora del alumnado. Porque no éramos mejores cuando yo era estudiante, es que sencillamente teníamos menos distracciones. Un PowerPoint, por ejemplo, es un resumen en el que el profesor destaca los aspectos esenciales o principales del tema y lo hace inconscientemente, pero el alumno se da cuenta y como consecuencia puede reducir su propia reflexión y elaboración de la información que contiene el tema. Por otra parte, también está por ver que la generalización de la teledocencia produzca el mismo efecto positivo que la docencia de un buen profesor en el aula. Porque el buen profesor sabe si la clase está pendiente, si entiende o no entiende lo que se está explicando. Sin embargo, las herramientas actuales como Zoom, Skype o el Big Blue Button, esto es muy difícil de detectar porque la pantalla no acerca, la pantalla separa. La interacción alumno-profesor queda mediada. Y eso, por no referirnos a aquellas asignaturas eminentemente prácticas y grupales en las que hoy por hoy considero que la teledocencia, más allá de esta situación puntual, no es de verdadera utilidad. ¿Y eso significa, por tanto, que es insostenible la teledocencia en el ámbito jurídico? Pues creo que no, porque es tecnológica y, como he dicho anteriormente, la tecnología es neutra. Para empezar, por ejemplo, la generalización de recursos electrónicos abarata considerablemente los costes para el alumnado. Y eso significa que pueden estudiar más personas con menos recursos. Pero por otra parte, también es cierto que creo que la teledocencia no terminará sustituyendo a la docencia presencial. No al menos hasta que se desarrolle un sistema de comunicación tridimensional en tiempo real. Y no mientras continuemos siendo animales sociales, que es algo que, como estamos experimentando dolorosamente, no podemos dejar de ser de ninguna manera. Sin embargo, sí que se puede desarrollar sosteniblemente en un ecosistema decente. A ver, sin ánimo de ofender, yo creo que ustedes en México, igual que nosotros en España, han padecido muy malas decisiones políticas en el comienzo de esta crisis y que se verán confinados durante un tiempo más o menos largo. Y durante ese tiempo, por ejemplo, la teledocencia será esencial. Así que, y para concluir ya de verdad, creo que puedo afirmar que la pandemia actual, unida a la económica de hace una década, nos puede servir como marco de esa ventana desde la que contemplar, desde la que teorizar. No está escrito en absoluto que el uso de las nuevas tecnologías en las enseñanzas del derecho sea positivo ni negativo, porque es imposible describir por adelantado el uso particular que cada uno de nosotros, como profesores, como docentes, como universidades, podemos hacer de ellas. Así que depende de nuestra responsabilidad y de nuestro buen juicio. Bien, nada más, aquí termino. Muchas gracias y por favor, quédense en sus casas para proteger y para protegerse a sí mismo. Gracias.